chicos? ¿Cómo están todos? Esperando un tiempito para que se vayan más. Son las 15:43, entonces vamos a dar la clase de semiología del embarazo. Lo muy apasionante, es muy lindo. La verdad que yo no sé qué nivel de interés tienen sobre ginecología, pero siempre que se adentren a la cátedra, a la materia, van a descubrir, van a encontrar unos capítulos gustando y van a ir descubriendo conceptos nuevos, así sus conocimientos. Esta especie de clasificación, en verdad, de organizarles bien para que no sea muy aburrido, de cómo se llega precisamente al diagnóstico. Solemos basarnos, como cualquier otro episodio dentro de medicina, por los síntomas y signos que pueden ser de presunción. Después están los síntomas y signos que pueden ser de probabilidad y los de certeza. Entonces, ¿me escuchan todos? Ya. Bueno. Bien, vamos a seguir entonces. Entonces, a su vez, lo de presunción, probabilidad y certeza pueden ser clínicos, laboratoriales y de gabinete, o sea, de consultorio, ¿verdad? Y se dividen en lo que son de la primera mitad del embarazo los clínicos y los laboratoriales también, de la primera y de la segunda mitad del embarazo. El síntoma cardinal y principal es la ausencia de la menstruación. Una vez que exista menstruación presente, nosotros descartamos embarazo. Entonces, ¿cómo nosotros entramos a describir? Porque hay el típico episodio en donde la mujer prefiere ser beta-HCG positivo, tener un diagnóstico de embarazo positivo, pero que ella está sangrando. Entonces, ahí se descarta, de acuerdo a la edad gestacional, el sangrado de la implantación por las características y se entra a pesquisar todos los diagnósticos que entran dentro del sangrado de la primera mitad del embarazo. Pero yo ya le hablé ya de que había una clasificación, que esa clasificación era primera y segunda mitad. Primera mitad y de la segunda mitad nosotros vamos a hablar y desarrollar cómo se familiaricen con el de ginecología. Entonces, nosotros empezamos después de esto siempre. Vamos a ver. Escuchan todos. Ahí volvió. Creo que ahí me están escuchando. Si es que están escuchando. Ahí volví a cáncer. ¿Están escuchando? Ahí volvió. ¿Me escuchan?
Hola. Hola, ¿me escuchan? Ahora conecté otra vez mi Wi-Fi. Creo que era ese el problema. Ahora creo que me están escuchando todos. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a continuar. En cuanto al síntoma principal, como le estaba diciendo, es la ausencia del ciclo menstrual. La falla o la ausencia de la menstruación puede ser dada como atraso menstrual, en donde es menor de 2 ciclos, menor de 60 días. O sea, el atraso menstrual no puede ser 3 meses, 3 atrasos menstruales. Ahí ya no es más atraso menstrual, ahí ya es amenorrea. Atiendan bien esta diferencia porque después ya se habla directamente bajo estos términos. ¿Cuándo entonces el atraso menstrual? Cuando es menor de 2 ciclos y menos de 60 días. O sea, tampoco entran aquí mujeres que tienen 2 sangrados, pero en un contexto de 2 meses y medio o 85 días, porque eran ciclos irregulares. Hablando de mujeres regulares que menstruan en un promedio de 30 a 28 días, que serían 2 ciclos aproximadamente en 60 días o 2 meses, estamos todavía dentro del contexto de atraso menstrual. Ahora, si viene a la consulta una mujer y me dice, yo estoy sin menstruar hace 3 meses y quiero saber si estoy embarazada. Ahí yo voy a poner como motivo de consulta amenorrea directamente, no atraso menstrual. Entonces graben bien, es la diferencia de días nomás. Menor a 60 días, atraso. Mayor a 60, amenorrea. Para que les sea más fácil. Pero estos son conceptos que tienen que grabar porque después nosotros no vamos a hablar de a mí no me baja más hace tantos días. Vamos a hablar directamente de atraso menstrual. Entonces, a ver, ustedes me dicen, en la paciente con atraso menstrual, yo directamente voy a entender que es un sangrado que no se presentó, pero que estamos todavía dentro de los 60 días. Ahora, si ustedes vienen y me dicen la paciente que cursa con un episodio de amenorrea, yo directamente voy a subentender que ya pasaron 60 días sin que esa mujer menstrue. Directamente y principalmente por el sangrado, por el ciclo menstrual, que es algo, un evento cardinal dentro del contexto del diagnóstico de la semiología del embarazo. Después están los síntomas y signos de presunción que son generales. En verdad existe mismo una afectación general en la mujer. En el aparato digestivo, ocluye el cese del ciclo menstrual, el aparato circulatorio cambia todo su evento porque se concentra en la circulación materno-fetal. El aparato respiratorio también varía a medida que el útero gravídico va aumentando de tamaño. En anatomía habrán dado las marchas, la marcha de esto, los tipos de marcha. En semiología van a dar también. No sé si ya dieron semiología, pero es como que el diafragma se distiende, se eleva a causa del componente gravídico del útero que va abarcando prácticamente todo el abdomen con su forma globulosa. Entonces, hay una diferenciación en cuanto al aparato respiratorio. El aparato urinario, que seguro ven ahí en el Instagram, en las redes sociales, ese famoso dibujito en donde el bebé se pelea con la vejiga por una compresión. A medida que aumenta de peso el producto, el feto va cargándose y la gravedad actúa directamente sobre la vejiga.
Después, a nivel renal también ocurren otras alteraciones, otras modificaciones, la glomeruloendoteliosis, que es algo normal dentro del embarazo. La piel se vuelve más sensible, hay edemas. Después están los órganos, los sentidos. Hay mujeres que tienen el olfato muy sensible y el estado general. Hay mujeres que quieren llorar, que están más asténicas. Vamos a ir desglosando punto por punto, en aparato por aparato, para que vayan fijando en forma específica cómo es que se hace el diagnóstico y la semiología del embarazo. En cuanto al aparato digestivo, son síntomas y signos propios del embarazo: la cialorrea, que es la saliva excesiva y constante; la anorexia, porque existe un episodio en donde la mujer cursa con una pérdida del apetito; y bulimia, en algunos casos hay náuseas, que es súper frecuente. Creo que si acá vamos a ordenar es por porcentaje, creo que las náuseas y los vómitos son preponderantemente más frecuentes que los demás. Después está la acidez gástrica, la constipación, que también es una respuesta hormonal, en donde se dice que el aumento de la hormona, de la beta-HCG, la coriónica humana, produce constipación. Después está en el aparato respiratorio la taquipnea, y la sensación de ahogo es más frecuente en el tercer trimestre. Un ratito ahí. El ahogo se da normalmente en el tercer trimestre, en donde el producto ya normalmente alcanza más de 2 kilos y la mamá sufre ya el peso del componente del líquido amniótico, del peso fetal, del peso placentario, o sea, todo el contexto gravídico. Ahí ya comienza a tener un peso considerable. Entonces, el motivo de consulta, a veces tiene la paciente un prenatal óptimo, pero viene y te dice que ella siente que se ahoga. Entonces, esa es una repercusión a nivel respiratorio. A nivel cardiovascular, hay taquicardia, hay erectismo cardiovascular, hay una hipotensión arterial que está completamente ligada a los episodios de somnolencia de la paciente, y las varices, que son propias de la circulación, en donde en el miembro inferior hay una tendencia a que no llega a ser una respuesta fisiológica, pero cuando se presentan en el contexto del embarazo, las varices son consideradas como síntomas propios del embarazo. Entonces, no necesariamente requieren tratamiento, medicación, seguimiento, porque normalmente cuando nace el bebé, todos estos síntomas ceden. Es más, algunos de los síntomas ya desaparecen en ciertas semanas, en cierta edad gestacional. Por ejemplo, los vómitos. Los vómitos aproximadamente a las 16 semanas comienzan a ceder. Después vamos a hablar de las patologías que son la emesis, hiperemesis, que son desarrolladas por estos episodios, si es que no ceden o si es que se alteran. En cuanto al aparato urinario, hay polaquiuria, hay una nicturia, la paciente tiende a orinar más frecuentemente por la noche, y hay retención urinaria. La retención es propia por el contexto en sí, en donde la mamá tiene una sensación en donde constantemente tiene el deseo de micción. Entonces, algunas veces micciona y otras no. Entonces, la mamá ya empieza a confundirse, la mujer embarazada empieza a confundirse. ¿Será que voy a orinar mismo? ¿Será que un deseo nomás? Y entra en un ciclo de retención, en donde con la intención de juntar una orina como para poder ir a orinar. Muchísimas mujeres embarazadas refieren eso.
yo no orino porque me voy y no hago, al final es sensación de orinar nomás lo que tenía, dicen las pacientes. Después la piel. La piel se modifica de una manera muy agresiva. Hay mujeres que cursan sin modificaciones, como le estaba diciendo. Hay mujeres que no tienen estas modificaciones, pero hay mujeres que cursan con el famoso cloasma gravídico, la línea parda, la pigmentación de cicatrices es súper frecuente. Si es que hay mujeres que tuvieron cicatrices del sol, no sé cómo se dice en portugués, pecas, si es que tienen alguna pigmentación variada o cicatriz de golpe, de sutura, eso adquiere una coloración un poco más intensa. Y las estrías, que son hoy con la explosión del tema de la estética, las estrías desde el punto de vista que cuando se produce una estría por el desequilibrio entre la velocidad de extensión de la piel y el tiempo. Entonces, normalmente a las mujeres que bajan de peso también le pasa esto, justamente porque la piel se retrae a una velocidad tal que su elasticidad no le acompaña y es como que esa piel se quiebra y acumula ahí en pequeñas cantidades de grasa y se forma la estría. Hay mujeres, como les digo, que no tienen estrías y hay mujeres que tienen estría. Acá, por ejemplo, un punto importante donde explicamos algunos síntomas que se presentan, tanto signos como síntomas, aún no se pueden evitar. Por ejemplo, la pigmentación de cicatrices, no hay algo que se le pueda dar a la mujer que detenga la pigmentación. El tema de la somnolencia, la mujer desde el momento en que sabe y que consulta al prenatal, acude a su primera consulta, es orientada a suplementarse. El ácido fólico, las vitaminas esenciales, calcio, hierro. Entonces es como que algunas veces esa suplementación tradicional hoy en día cada vez más se encuentra reforzada. ¿Por qué? Con el fin de contrarrestar todo lo que involucra el embarazarse. Por ejemplo, esto. Hoy en día se usa mucho colágeno con las embarazadas. Colágeno, aplicación de cremas, gel y medidas externas por la piel vía tópica con el fin de evitar la presencia de estas estrías. El protector solar ayuda a evitar la pigmentación, pero el protector solar como tal, algunos suelen desencadenar mayor pigmentación. Pasa que hoy en día los protectores, no existe todavía un protector solar para embarazadas, así como no existe hoy en día para niños. Normalmente lo que se le orienta a la embarazada es a usar protector solar infantil, el de los niños. Pero hay una evidencia en donde a veces se contrarresta todos los fenómenos y sabemos los beneficios que cada vez más se presenta con el uso del protector solar, pero algunas veces las mujeres presentan una reacción a la crema, al componente, a todos los productos químicos, porque acá lo que prevalece es la sensibilidad. La piel está tan sensible que altera todo lo que tiene. Y entre esos los pigmentos, pero se aconseja el uso de protector solar de alto grado de UV, de protección UV y el uso de sombrero. Dice, sombrero no está ligado al sol, no está completamente ligado al sol. Vamos a seguir acá. Estas son las típicas estrías que se ven. Estéticamente hablando es súper feo. Hoy en día con
con el avance de la medicina sí da para reparar esto con láser más adelante. Cremas, yo todavía no conocí la crema que detenga esto. Así mismo se ve, no es buena la imagen, pero se nota muchísimo. Y hay mujeres que tienen por todo el abdomen y en la raíz de los muslos. Los órganos de los sentidos alterados son la alteración del gusto, hay rechazo a cierto tipo de alimentos. Esto es bien típico, esto seguro que más de uno, no sé si hay mujeres que ya tuvieron hijos acá en el aula, pero esto es bien típico, es una aversión. Por ejemplo, siempre tomó jugo de naranja y ve el jugo de naranja y le da una sensación de rechazo, repugnancia, el olor le desagrada. Después está el gusto de nuevos alimentos. Nunca la paciente comió remolacha y ahora el gusto de la remolacha le apetece. Y yo no sé, antiguamente esto era algo en cuanto a los antojos. Mira un poco, Rafaela, felicidades. Tenemos que hacer un baby shower entonces del grupo. El tema de los antojos. Hay mujeres que cursan el embarazo teniendo una especie de deseo. Esto fue largamente estudiado, si era solo un componente psicológico, si era algo que daba para explicarse fisiológicamente, y se demostró que los sentidos, y en esto más el gusto, están en un desequilibrio que hace que las mujeres sientan un deseo fuera de lo común por cierto tipo de alimentos. Hay mujeres que nunca tomaron Coca-Cola, que quieren Coca-Cola en el embarazo y quieren de una manera compulsiva. Después está la intolerancia por el olfato, estar muy alterado a cigarrillo, perfumes, comidas. Rafaela, ¿y vos tenés antojos? Vamos a ver qué nos cuenta Rafaela de su... Ah, ya pasó, porque ya estás de 22 semanas. Normalmente hasta las 14, 16 semanas suele haber. Después están las alteraciones del estado general. La astenia, la adinamia, anshow y somnolencia. Sí, la somnolencia es algo propio luego de los estudiantes de medicina y más el embarazo es una asociación que da mucha somnolencia. Después está la dinamia, está la somnolencia, la astenia. Está también demostrado que hay una especie de letargo. Es como que la mujer se queda más lenta, el razonamiento se queda más dificultoso, le cuesta más trazar alguna, ¿verdad? Esto no es propio y no hay cómo saber quién va a tener los síntomas, quién no va a tener los síntomas, es muy difícil. Después están los síntomas locales, ¿verdad? En los genitales, el atraso menstrual, a nivel del endometrio, ¿verdad? No ocurre la descamación a raíz de la implantación, entonces se instala el atraso menstrual o la menorrea. Después están los signos genitales, los signos mamarios, en donde las mamas experimentan no llega a ser una inflamación, pero es un crecimiento porque saben ustedes que los alvéolos en los conductos mamarios empiezan a engrosarse para prepararse para el tema de la lactancia. Acá les voy a mencionar todos los signos genitales. El signo de Jacquemer-Chadwick es una coloración violácea del cuello uterino.
Después está el de Goodell, que es un reblandecimiento del cuello uterino. Normalmente el cuello uterino suele ser puntiforme y suele tener una contextura dura. Y al tactarle a la mujer embarazada pierde esa dureza y se reblandece. Es como estar tocando una masa. En vez de sentir algo rígido, se siente así como una masa. Después están los signos de Osiander, que es la palpación del pulso uterino. Esto ya es cuando el útero está aumentado de tamaño, entonces a la palpación, si es que la paciente no tiene un tejido celular subcutáneo o tejido adiposo considerable, si es flaquita, da para palpar. Después está el síndrome de Noble-Budin, que es la palpación de los fondos de saco, donde al tacto vaginal se introducen los dedos y al lateralizar se encuentran los fondos de saco porque están distendidos. Otro signo para pensar y sospechar en embarazo. Después está la asimetría uterina, que es el síndrome de Piscasek. Es típico esto hasta el término del embarazo. A pesar de que tengamos el concepto de que el útero gravídico tiene ese aspecto globuloso, redondito, perfecto, en verdad no es bien así. El útero, si se mira detenidamente, tiene una cierta asimetría por las partes fetales, ¿verdad? Que no tienen una forma completa ni perfectamente globulosa. Después está el tacto bimanual. ¿Cómo se hace el tacto bimanual? Una mano en el abdomen, como empujando el útero, y la otra mano en la vagina. Se toca el istmo, que vendría a ser el cuello uterino, y se encuentra reblandecido, como les había mencionado yo en el de Goddard. Después está el signo de Landing, que es el reblandecimiento de todo el istmo. Si se bordea con el dedo el cuello uterino, se siente completamente blando. Y las contracciones uterinas de Braxton y Hicks, que son las que ahora seguro suele tener Chayeli, en donde son contracciones fisiológicas que no tienen la capacidad de desencadenar el trabajo de parto. Entonces las contracciones uterinas de Braxton y Hicks son contracciones como que el útero empieza a practicar para lo que algún día va a ser sus verdaderas contracciones capaces de desarrollar el trabajo de parto y el nacimiento. Entonces, esas son contracciones fisiológicas propias. Es como que se queda duro, esa es la sensación, una dureza en el útero. Estas maniobras, estos signos, se tienen que aprender. Yo voy a ver la forma. Este año era el año que ustedes tenían que cursar con prácticas, pero como las prácticas están todavía en un periodo de tratativas con el hospital, con el ministerio, lo que podemos hacer es que vayan en poquita cantidad y hacemos filmaciones, se van 2, 3, después compartimos las filmaciones. Yo ya le planteé eso a la facultad y vamos a ver si llegamos a algún acuerdo como para que puedan ir. De hecho que pueden googlear, pueden ver videos de todo esto. Yo traté de ponerle la forma más específica y puntual como para que se graben tal cual la función de cada signo. Acá está, por ejemplo, lo que yo le dije, que era la palpación al lateralizar el dedo. Se siente acá, si este útero no estaba gravídico, yo no iba a encontrar acá útero, iba a tocar solo vagina, este es el fondo vaginal. Pero como en el útero se está desarrollando el feto, se extiende a modo que al introducir el dedo en la parte lateral, yo tacto parte uterina. Ay, no sé qué pasó. Esperen que. Ahí está. Acá están los signos mamarios, que es el síndrome en vidrio de reloj, en donde la mama adopta una
un brillo diferente, por eso se le conoce como en vídeo de reloj. Después está el síndrome de Montgomery, que es la aparición de los tubérculos de Montgomery. Esto se da a nivel de los pezones, en donde son pequeñas sobreelevaciones que dan a nivel del pezón. Después está la telodinia, el síndrome de Haller, en donde se visualiza una red venosa. Esto es muy frecuente, incluso esto se conserva en la época de la lactancia, en donde parece que se exteriorizan todos los vasos mamarios. Después está la excreción de calostro. Esto puede presentarse durante el embarazo, pero es más frecuente en las últimas semanas, en donde ya el pezón, los conductos van segregando en calostro. Acá están, estos son los tubérculos de Montgomery, estos redonditos que se extienden, y esta es la red venosa de Haller. Vamos a continuar. Se me minimizó ahí el chat y no consigo aumentar. Ahí está. Después están los signos de certeza. ¿Cuáles son los signos de certeza? Los signos de certeza son llamados signos de certidumbre. Y acá, chicos, entramos en una parte muy importante. Antiguamente la parte legal en medicina no era algo muy difundido, porque el tema de la parte legal ante el ente médico, los médicos, los doctores eran muy respetados, eran eminencias en la sociedad. Hoy cada vez más son gente que genera desconfianza, gente que es vista como que se quiere algunas veces aprovechar del paciente inclusive. Entonces cada vez más está entrando la implicancia médico-legal. Les voy a puntuar bien por qué es importante médico legalmente hablando toda esta parte. Fíjense bien en esta diapositiva, en donde la auscultación de los latidos fetales se puede percibir a partir de las 12 semanas con una ecografía, con el Doppler. Y a partir de las 20 semanas con el pinar. ¿Qué es el pinar? El pinar es una especie parecido a un embudo. Seguro que ya vieron en algún momento. Es como un embudo que más bien usan las parteras y las que hacen partos en forma empírica, en donde ellos aproximan eso a nivel del dorso fetal, y se escucha súper bien el latido cardíaco fetal. Hasta hoy día en los hospitales tenemos el pinar. Después está la palpación de las partes fetales por una maniobra que yo después les voy a mostrar, que es la maniobra de Leopold, en donde yo voy buscando las partes fetales, el dorso, en la presentación. Después, cuando yo voy a hablar de que hay movimientos fetales, famoso la mamá que está embarazada, 12, 13 semanas, ya quien te dice, mi bebé no se mueve. Yo no sé si mi bebé está vivo porque mi bebé no se mueve. O si no, preguntan con una ansiedad propia, ¿verdad? De las mamás que ya quieren percibir las primeras patadas. Entonces empiezan a preguntar, ¿a partir de cuántas semanas el bebé se mueve? En verdad, el bebé se mueve desde la concepción, pero se comienza a palpar y a percibir esos movimientos a partir de las 17 a 18 semanas en las multíparas. ¿Quiénes son las multíparas? Las mujeres que ya tuvieron más de 3 hijos.
Entonces, ellas tienen mayor facilidad en percibir los movimientos fetales y lo hacen a partir de las 17 y 18 semanas en promedio. Las nulíparas, las que están embarazadas por primera vez, tardan más en percibir los movimientos fetales y normalmente lo hacen a partir de las 20 a 22 semanas. Después vamos a hablar, por eso salté las maniobras de Leopold y la otra vamos a ver después. En cuanto a los estudios de diagnóstico, acá en la diapositiva anterior, le voy a explicar por qué esto tiene una implicancia médico-legal. ¿Qué pasa? Yo ginecobstetra, tengo que estar capacitado y entrenado a modo tal que si viene una mujer de 32 semanas de embarazo, yo tengo que escuchar los latidos cardíacos. ¿Por qué? Ausencia de latido cardíaco fetal es sospecha de óbito fetal. Si yo no escucho tu corazón latiendo, claro que hoy existe un elemento que en la ginecología, en toda el área de la medicina, pero que en la ginecología es crucial, que es la ecografía. Pero a nivel del examen físico, teóricamente, y suele suceder en la mayoría de las veces que se examina la embarazada, sí se percibe, ya sea con el auscultador de latidos cardíacos fetales o con el pinar, pero se suelen auscultar. Entonces, si yo no ausculto, yo estoy obligada a solicitar una ecografía que certifique ese óbito fetal o que descarte el óbito fetal. Por eso tiene una implicancia médico-legal. Después están las pruebas biológicas. Esto está completamente en desuso porque apareció la detección de beta-HCG por medio de la inhibición de aglutininas, de estas sustancias. Entonces, una vez que esto se certifique en circulación materna, beta-HCG, es de certeza el embarazo. ¿Cuáles son los estudios de gabinete? La cristalización del moco cervical, el colpocitograma, la persistencia de la temperatura basal y la prueba de la deprivación hormonal, que puede ser progesterona o estrógeno más progesterona. Estos son estudios que tienen que conocer, pero que también están en desuso, que fueron desplazados por la prueba de beta-HCG. Antiguamente, el embarazo se confirmaba en forma radiológica. En la época de nuestras abuelas, la ecografía ginecostétrica era algo completamente en desuso y el embarazo se hacía con pruebas radiológicas en donde cuando se veía recién la formación ósea fetal, se confirmaba el embarazo. Pero por cuestiones de radiación, hoy en día se contraindica, incluso cuando la mujer embarazada se va a realizar, se solicita que lo haga con un chaleco de protección. Y acá entramos en los métodos ecográficos. Esto sí, chicos. Acá todo lo que les mencioné anteriormente está en desuso, pero el ecográfico es lo actual ahora. Por la prueba de orina y beta-HCG, Domingo Guzmán, también se puede detectar en orina. Después están las formas empíricas, ¿verdad? Que cada cultura tiene su forma de su creencia. Bueno, continuando con los ecográficos, a partir de las 3 a 4 semanas debe de ser visualizado el saco gestacional. Solamente el saco, no da para percibir latido, no da para ver embrión, solo el saco. Pero ausencia de saco sí ya es para pensar en otra patología y descartar embarazo. Si a las 3 a 4 semanas no se visualiza, a partir de las 5 semanas ya debe ser visualizado el saco gestacional, pero con un contenido embrionario. ¿Por qué lleva el nombre de botón embrionario?
porque lo único que se ve es como un botoncito dentro del saco. Recién a partir de las 6 semanas se detecta la cinética cardíaca. O sea, si hay o no latido, recién a partir de las 6 semanas se puede saber. Y a partir de las 8 semanas los movimientos fetales. Por eso se aconseja que la primera ecografía se realice en este periodo, entre las 5 a 7 semanas, para que ya se pueda ver si el saco gestacional va a tener contenido embrionario y cinética cardíaca. Porque, ¿qué pasa? Yo le pido una ecografía porque tuvo amenorrea, vino positivo su beta-HCG, entonces va, bueno, ecografía. Pero calculando su edad gestacional, recién está de 5 semanas. Entonces, yo lo único que voy a poder confirmarle ecográficamente hablando es el botón embrionario en el saco gestacional. Pero después de una semana voy a tener que pedirle otra ecografía para confirmar cinética cardíaca. Y como saben ustedes, la cantidad de ecografías que se hace una paciente no traduce ningún riesgo para el bebé, pero poblacionalmente hablando, a nivel institucional, el Ministerio de Salud no tiene un fácil acceso a ecografías. Entonces, pedirle a las 5 semanas, pedirle a las 7 semanas, pedirle a las 8 semanas otra vez, tal vez esté implicando quitarle turno a otras pacientes del sistema de salud. Por eso todo eso hay que calcular en el prenatal. Por eso es que las consultas prenatales son súper importantes. No es simplemente hacer un seguimiento, tomar vitaminas, está muy lejos actualmente de ser solo eso. Los controles prenatales tienen una importancia radical porque el ginecobstetra que realiza el control prenatal tiene que pensar en todo esto, tiene que pensar en la suplementación, tiene que pensar en el componente psicológico, tiene que pensar en la personalidad de la mujer que está lidiando. ¿Se acuerdan que yo le dije en las primeras clases cuando hablábamos de historia clínica y todo eso, que ginecología y obstetricia engloba mucho el pudor? Se dan cuenta en esta parte del embarazo, engloba mucho una parte muy sensible de la mujer, que es el embarazo. Imposible es que el embarazo no guarde relación con un componente sentimental, ya sea bueno o malo, ya sea un embarazo deseado o no, ya sea fruto de un abuso o de una gestación esperada. Independiente a cómo el embarazo se desarrolla dentro de la mujer, sí o sí genera sentimientos, genera pensamientos a lo largo de los 9 meses, porque la mujer está ahí con su panza creciendo y va generando una respuesta psicológica. Entonces, por eso es que es importante el prenatal y yo hablo mucho del prenatal por eso. Es la historia clínica perinatal que nosotros conocemos como CLAP. Esto se usa en toda América Latina, en todos los hospitales públicos. Yo sé que en el Brasil, en algunos lados también usa, incluso se insta a que se le dé hasta en el ambiente privado, en los sanatorios privados. Es una ficha. A mí personalmente no me gusta porque cada vez más tenemos que detallar todo lo que hacemos en cada consulta. Y si es que se iba a detallar los 9 meses, una hoja sola no es suficiente. Y esta es solamente una hoja. Si está bien compactada, se pone la edad de la paciente y acá en cuadrito por cuadrito, en inciso por inciso, hay mucha importancia. Partiéndolo acá del nombre y el apellido, hay una serie de situaciones que hacen que las mujeres mientan. Y algunas mienten hasta su nombre, mienten su dirección, mienten su número de teléfono porque fueron abusadas, porque no quiere que su marido sepa que está embarazada, porque cursa un embarazo psicológico, entonces ella fantasea un nombre. Entonces hay una serie de situaciones
a partir de completar el CLAD con el nombre y apellido ya empieza. Por eso es crucial pedirle a toda embarazada su documento de identidad en el momento de la consulta. Después está la edad. ¿Por qué en ginecobstetricia es súper importante la edad? Yo esto ya les había mencionado, pero ahora le voy a mencionar específicamente en la parte obstétrica, porque este es un carnet perinatal, prenatal. La edad es crucial en el contexto gravídico ante una mujer embarazada. ¿Por qué? Si viene una mujer y me dice que está embarazada y que tiene 25 años, 25 años, directamente, ¿qué me viene en la cabeza cuando me dice que tiene 25 años? Tiene 25 años, entonces anatómicamente yo sé que una mujer de 25 años sí ya está desarrollada. No así si el motivo de consulta viene, amenorrea, se confirma el embarazo, ecografía. ¿Cuántos años tenés? 16. ¿Cuántos años tenés? 14. Entonces son mujeres que están dentro de la adolescencia. Y ahí puede que yo considere, ahí va a entrar a tallar en otros parámetros como la altura de la paciente para saber si esa mujer va a poder tener un parto normal, si todos sus órganos están en condiciones de tener un parto normal. Ahora, si viene una mujer y me dice que está embarazada y que tiene 41 años, yo voy a ya empezar a calcular en el resorte óseo de la mujer, si es una mujer calcificada, cuál es su índice de masa corporal ya a los 40 años, hacer todo un bosquejo de esa parte para decidir la vía del parto, para ver si es cesárea o normal. Después, el alfabetismo de la paciente, sí, qué estudios hizo, hasta qué año, primaria, secundaria, el estado civil. El estado civil es muy importante, chicos, porque ocurren muchos embarazos de mujeres, de madres solteras. Entonces, esa es una mamá que sin el soporte paterno va a cursar ya con una serie de diferencias psicológicas. Entonces, la verdad que el control prenatal debe de ser luego dado con el odontólogo, con el nutricionista y hoy en día con el psicólogo, por la cantidad de números de embarazos de mujeres solteras, de embarazos no deseados, de embarazos frutos de abuso. Entonces el estado civil, a veces la pareja es un componente importante. A veces positivamente y a veces negativamente, porque en América Latina es una realidad el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces a veces tienen parejas agresivas, por eso es importante indagar esa parte del estado civil. Después acá en el lugar de origen se pone dónde se está realizando el control prenatal, el lugar donde nace el bebé y acá se completa el número de la ficha. Después acá están los antecedentes familiares, si tienen familiares diabéticos, con tuberculosis, hipertensión, generales y otros. Acá se anota. Después los personales, si tuvo tuberculosis, si tuvo diabetes, hipertensión, que son las 3 enfermedades que más nosotros indagamos. Si ya se operó en forma previa, el tema de la infertilidad, si hizo un tratamiento previo para embarazarse y VIH. Después están los antecedentes obstétricos, en donde acá se anota el número de embarazos que tuvo la paciente, el número de gestaciones, gestas, dice. Si fue 505, si el primero 00, si fue aborto, acá se pone 1 aborto, 2 abortos, 3 abortos. Si esos nacimientos fueron por partos, ya sea vaginal o cesárea, se anota acá, partos 3. 2 vaginal y acá se pone 1 cesárea, por ejemplo. De esos embarazos, de esas gestaciones, ¿cuántos nacieron vivos? ¿Cuántos viven actualmente? ¿Cuántos nacieron muertos? En la primera semana, después de la primera semana, todo eso se registra con la finalidad de saber en cuál contexto obstétrico esa paciente se está embarazando. Después ya se empieza a tallar sobre el embarazo actual.
su peso, cuánto mide la paciente. Acá se anota la fecha última de la menstruación. Después, acá se anota si se hizo la vacuna antitetánica, su grupo sanguíneo, que es súper importante, si consume alcohol, si fuma, si consume drogas. Cada porción, cada cuadrito tiene una importancia y una parte para interrogar a la mujer o para solicitar estudios. De nuevo se me achica. Ahí está. Continuando entonces, acá está la otra parte de la continuación del CLAP. Incluso acá se anotan después los datos en la misma hoja. Se anotan los datos del recién nacido y de la mujer puérpera, sus signos vitales, sus vacunas. Y acá termina. Todo esto es en una hoja que yo dividí para que puedan ver con más detalles. Acá hay una parte importante en el extremo final del CLAP en donde dice anticoncepción. ¿Cuál es la finalidad de esta parte del CLAP? La finalidad, lo que el Ministerio de Salud propone es que la mujer que sale de alta posparto, por ejemplo, mi paciente vino, yo le inicié su control prenatal, iniciaron la consulta, le hice su papá Nicolau, le pedí VIH, se fue a la consulta nutricional, le dio el psicólogo, el odontólogo, todo lo que engloba el parto y después nació el bebé. Lo ideal es que al nacer la mujer salga del centro de salud, del ambiente hospitalario con un método anticonceptivo. Y ahí se hace lo que se llama la consejería sobre los métodos anticonceptivos, en donde yo, ginecobstetra, me voy y le digo, mira, a partir de ahora vos ya no estás embarazada, estás en una etapa que se llama puerperio y podés embarazarte en cualquier momento y no se aconseja un embarazo en forma reciente al embarazo previo. Entonces, mira, podés ponerte el té de cobre, el DIU, podés usar pastillas, podés usar inyectables. En caso de que la mujer no acepta ningún método, se le entrega preservativos. Se le entrega preservativos y se registra que se le entregó un método de barrera. Entonces, esa es la forma que el Ministerio de Salud trata de evitar los embarazos no deseados o embarazos en forma consecutiva muy cercana al último embarazo o en adolescentes. Y esto es todo, chicos, lo que yo les tenía preparado en cuanto a control, a diagnóstico por embarazo. ¿El audio está trabado otra vez? No. Bueno, entonces, acá en esta clase de hoy, sí hay algunas cosas que sí ya tienen que ir aprendiendo, tienen que ir memorizando el tema de la parte de la edad gestacional, cuándo es amenorrea, cuándo es retraso menstrual y vayan aprendiendo bien cuáles son los síntomas que se presentan, los signos y síntomas que se presentan a nivel mamario, investiguen, miren los tubérculos de Montgomery, los signos al tacto vaginal, especialmente el de Budín, que es el que más usamos, qué contextura tiene el cuello uterino, la palpación, cuándo se empieza a ver el botón embrionario ecográficamente, a partir de qué edad gestacional, cuándo yo le voy a orientar a la mujer a que se realice la ecografía para que se pueda ver saco gestacional, botón embrionario y cinética cardíaca positiva. Entonces,
Lo más importante dentro de todo esto es que en el curso en que yo voy confirmando el diagnóstico, esa mujer se debe sentir respaldada por su ginecólogo. Cada vez más hay mucha, no quiero usar el término de frialdad, porque tal vez no sea frialdad, pero es como que se lleva mucho por el tema. Sí, Mary me pregunta sobre las maniobras. Las maniobras vamos a dar en la siguiente clase porque son 4 y esas maniobras se tienen que memorizar las 4. Entonces, son casi 6 diapositivas que preparé para la siguiente clase de las maniobras. Y ahí ya vamos a hacer todo lo que es examen físico, es la siguiente clase. Yo ya les adelanté los signos, que es examen físico a través del tacto vaginal, pero después ya de todo maniobras, cómo, a través de qué maniobra yo detecto el latido cardíaco fetal con el PINAR o con el ECOSOM. Incluso voy a tratar de hacer un video con una embarazada para mostrarles, de hecho que hay varios. Entonces, en esas maniobras vamos a ver en la siguiente clase. Yo les separé esta parte justamente para que ustedes de esta parte de la introducción de la semiología y del diagnóstico del embarazo fijen bien todo lo que yo traté de comprimirle en estas, porque si leen en el libro es un poco aburrido y extenso porque mezcla mucha historia con lo que hacemos en la realidad. Entonces yo más o menos lo que hice fue en extraer todo lo práctico, lo que hacemos mismos, lo que vamos a utilizar, lo que debemos de conocer para que ustedes fijen eso. Entonces, si yo como que este sistema de clases, yo normalmente suelo hablar mucho con mis alumnos y llegamos a un sistema claro que cada uno tiene la libertad de estudiar como le parezca mejor, pero normalmente yo aconsejo el tema de desarrollar, leer el libro con las diapositivas, leer junto y ir haciendo mayor énfasis en las partes del libro en donde se describe lo que vimos, lo que yo dejo en las diapositivas y hagan sus resúmenes. Yo creo que la mejor forma de aprender es haciendo resúmenes, chicos, porque ustedes se van a olvidar lo que estaba en mi diapositiva, lo que estaba en el libro, pero lo que ustedes escribieron, lo que leyeron, no se van a olvidar con tanta facilidad. Entonces, el confeccionar resúmenes creo que es un elemento muy válido para que aprendan y fijen. Incluso nosotros solemos hacer maquetas, solemos hacer dibujo de útero. Pasa que ahora con este tema de la pandemia todo esto fue la forma más práctica que encontramos para que retomen las clases y depende mucho de ustedes que se sienten a leer, que se sienten a desglosar todo. Ginecología es muy fácil si se ponen a pensar todo lo que hablamos hasta hoy, el líquido amniótico, lo que dijimos de la placenta, todo lo que dijimos de las primeras consultas y los conceptos básicos que dimos a inicio. Esta clase misma no dijimos, no hablamos de nada dificultoso. No hablamos de nada difícil, pero sí es largo. Por eso yo les aconsejo siempre que hagan sus resúmenes. La única forma de que avancen sin preocuparse es hacer resúmenes, dibujos, fijando las maniobras. Entonces, quedamos así, chicos. Vamos a continuar el jueves. Vayan leyendo y buen resto de jornada a todos. Chao, chao.